Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Sí, saludamos a la ministra de Salud, Jimena Garzón. Doctora, gracias por acompañarnos. Buenos días. Empecemos por el tema que se viene en los próximos días, que es el plan de externalización de las farmacias. ¿Cómo está planificado? ¿Cómo va a empezar? Cuéntenos más detalles, por favor. Buen día. Buenos días, Milton y Verónica. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por siempre permitirnos estar en contacto directo con la ciudadanía, llevando información del Ministerio de Salud Pública. Bueno, vamos bastante bien. Nosotros ya hemos empezado a hacer las diferentes pruebas en los hospitales de segundo y tercer nivel de las ciudades de Quito, Cuenca, Puerto Viejo y Guayaquil. Como Ministerio de Salud Pública, el sistema informático ya está conectado con las farmacias. Tenemos 6 cadenas de farmacias que han sido ya calificadas. Tenemos 777 farmacias a nivel de estas 4 ciudades que ya han sido calificadas. Las farmacias nos han pedido, las cadenas farmacéuticas nos han pedido estos días para ellos poder abastecerse de la suficiente cantidad de fármacos como para ya iniciar el proceso. Y como ha sido planificado, pues esperamos el 16 de este mes ya firmar los convenios de adhesión y empezar, pues apenas las farmacias ya estén pues listas con nuestro sistema de externalización. ¿Cuántos medicamentos van a empezar distribuyendo las farmacias? Le pregunto eso aproximadamente, porque... Sí, aproximadamente 200 que han sido externalizados 200 para enfermedades que se atienden en consulta externa. Eso voy a preguntar, porque mucha gente, sobre todo quienes representan a los pacientes de enfermedades catastróficas, pedían que se les incluya en el plan de externalización. No se va a hacer desde el inicio, pero ¿en cuánto tiempo usted cree que se los pueda incluir? Perdón, Milton, no se le escucha bien. A ver, sí, le decía sobre las medicinas para enfermedades catastróficas, que la gente que representa a los enfermos de enfermedades catastróficas pide que se incluyan estas medicinas en este plan. Bueno, nosotros a las enfermedades catastróficas les damos un tratamiento especial. Tenemos un fondo especial para cubrir con esas enfermedades. De hecho, ustedes habrán visto como las semanas anteriores, nosotros ya tenemos, por ejemplo, medicamentos de hemofilia en todos los hospitales del Ministerio de Salud Pública para nuestros pacientes hemofílicos. Y bueno, las otras enfermedades catastróficas también tenemos la medicación y iremos poco a poco con las fases, ¿no? La primera fase es esta que dura aproximadamente un mes, en la que se han incluido, como le digo, entre 200 y 220 fármacos para cubrir las enfermedades crónicas, sobre todo todas las que se atienden en consulta externa. Luego de eso, cada mes nosotros vamos a ir integrando más unidades de salud. En 6 meses, todas las unidades de salud del Ministerio de Salud Pública estarán dentro de este programa y analizaremos también la posibilidad de ir incluyendo otro tipo de enfermedades en este sistema. Es la primera vez, esto es algo histórico, es la primera vez que se hace en el país. Obviamente vamos a tener que evaluar cómo va el sistema para irlo mejorando poco a poco y una vez que esté mejorado, pues poder incluir otras enfermedades tan importantes como las catastróficas. Pero lo que sí tienen que estar seguros nuestros pacientes es que nosotros tenemos medicamentos y estamos muy al pendiente de que ellos tengan todo su tratamiento disponible. Ministra, buenos días, le saluda Verónica Larrea. Y hay que preguntar sobre, si esta compra de medicinas va a solucionar el tema del desabastecimiento que se conoce, hay en los hospitales, también después de casi 7 meses, más de 7 meses desde que se declaró en emergencia para cubrir el desabastecimiento de medicinas e insumos médicos, ya se ha solucionado. ¿Cómo está el tema de abastecimiento de medicina de los hospitales?
Bueno, hemos mejorado definitivamente de cuando nosotros recibimos al ministerio. Cuando nosotros recibimos al ministerio habían unidades que no tenían definitivamente nada de medicamentos y había un promedio a nivel de todas las unidades del ministerio de aproximadamente 50% de abastecimiento. Al momento tenemos un entre 70 y 75% de abastecimiento. Todavía no hemos llegado a la meta que nosotros teníamos del 85% al menos. Hemos determinado cuáles son los factores que inciden en esta dificultad para abastecerse. Creo que es un importante progreso lo que está haciendo el CERCOP con la catalogación de los fármacos. Eso nos va a ayudar muchísimo más. Me parece que la externalización de las farmacias de consulta externa va a garantizar sobre todo que los fármacos lleguen a nuestros usuarios, a nuestros pacientes, y también esto va a garantizar obviamente que el presupuesto que se queda en los hospitales sea para consumo intrahospitalario. Entonces, yo pienso que estamos yendo por buen camino. Tenemos que recordar que hay dos factores importantes que han incidido en el desabastecimiento, además de otros, que es la pandemia. En 2 años nuestros hospitales estuvieron enfocados solamente a atender pacientes COVID y abastecerse de esos medicamentos. Todas las demás enfermedades fueron descuidadas. Y en los años anteriores hubo un desabastecimiento crónico producido por varios factores, entre ellos la dificultad justamente de adquirir, porque en lugar de que estos fármacos estén catalogados, salieron del catálogo. Nosotros estamos corrigiendo todos esos errores, tenemos el presupuesto suficiente como para hacerlo. Hemos hablado con las cadenas de farmacias, con los distribuidores de farmacias, con los productores de fármacos y confiemos en que en los próximos meses podamos llegar a nuestra meta y tener un buen abastecimiento y una buena calidad de atención a nuestros usuarios, que es lo que nos importa. Ahora, hay un problema que usted mismo lo había identificado, ministra, y el gobierno en sí, que es, acaba de decir usted que hay el 75% de medicinas en los hospitales, es decir, hay la medicina, el problema es que no llega necesariamente en ese mismo porcentaje al que lo necesita. Y se identificó un problema de administración, un problema en las bodegas, en los listados, en la asignación, en la entrega, es decir, todo un problema operativo humano, básicamente. Ese problema, ¿cómo lo van a resolver? Porque tampoco es que solamente le completo, porque tampoco es que se resuelva con cambio al gerente de tal hospital mañana y lo resuelvo. No es así. No es así. Imagínense lo que es, Milton. Nosotros tenemos más de 2.300 unidades de salud a nivel del país. Nunca se implementó un sistema electrónico de inventario de fármacos, por ejemplo. Todo se ha hecho a mano, todo se ha hecho en hojas de Excel. ¿Cómo se puede tener un control adecuado de cuántos medicamentos entran, cuántos medicamentos se dispensan a nuestros pacientes, cuántos faltan? Es por eso que han tenido tanta dificultad, no se ha modernizado. No se ha modernizado el sistema de control de dispensación y de adquisición de fármacos. Nosotros hemos desarrollado un sistema de receta electrónica y estamos implementando un sistema de control electrónico de inventario para poder monitorear incluso desde planta central lo que sucede a diario en cada una de las unidades de salud de nuestro ministerio. Confiamos que en un proceso pues de modernización de este sistema, nosotros podamos conectarnos incluso con los organismos de control, por ejemplo, con la Contraloría, además con el ARSA, y también nos podemos conectar con el MEF, con el Ministerio de Finanzas. Esto va a permitir que se vaya monitoreando de manera adecuada el abastecimiento de fármacos y también el cumplimiento pues, de los presupuestos. Todo esto se ha llamado a mano por años. Hemos estado en una época complicada que es justamente el salir de la pandemia, pero nosotros no nos hemos descuidado de estos importantes factores y estamos desarrollando un sistema moderno de salud pública para una buena atención de nuestros pacientes. De tal forma que nosotros sepamos cuántos medicamentos hay dentro de una bodega y cuántos se están dispensando a los pacientes. Esto se va a resolver en parte con la externalización pues, de las farmacias, con nuestro plan Medicina Siempre, en el cual
esta función, sobre todo la de consulta externa, va a ser llevada ya por las cadenas de farmacias particulares. Entonces ellos tienen sistemas de inventarios electrónicos y el paciente llevará su receta generada en la consulta externa de un hospital público y podrá canjearla con los fármacos en las farmacias particulares. Entonces, por esa parte nosotros estamos un poco más tranquilos porque está bien, pero queremos seguir desarrollando, por supuesto, un sistema adecuado electrónico y que nos permita hacer un seguimiento de lo que pasa en los hospitales, porque también tenemos pacientes que necesitan fármacos intrahospitalarios y eso también nosotros hemos visto que es un punto crítico. Claro que sí, son las 8:57, hablamos con la ministra de Salud, Jimena Garzón, tenemos muy poquitos minutos. Yo quiero preguntarle el tema, si bien en el Ecuador no hay un caso confirmado de esta misteriosa hepatitis infantil, ¿cuál es la alerta epidemiológica o el cerco o el plan que ha diseñado el gobierno para este tema que está afectando básicamente países de Europa y principalmente Gran Bretaña? Ayer leí que empezaron a analizar la posibilidad de que las mascotas, especialmente los perros, sean un vehículo de transmisión, pero eso está en estudio. Pero en todo caso hay una alerta sobre este tema, ya lo dijo la OPS y la OMS. Así es, nosotros desde hace 3 semanas que ya hubo la alerta a nivel justamente del Reino Unido, empezamos a trabajar en nuestro sistema de vigilancia epidemiológica. Nosotros ya tenemos una descripción del caso, sabemos exactamente qué es lo que tenemos que buscar en nuestro sistema de salud, tanto pública como privada. Y pues estamos haciendo vigilancia epidemiológica activa y pasiva, ¿no? Entonces, el momento que nosotros tengamos, ¿perdón? ¿Vacunas para la hepatitis? No. O sea, nosotros tenemos vacunas para la hepatitis A y para la hepatitis B, pero esta hepatitis que se está presentando en el Reino Unido, y que ya ha habido algunos casos en otros países, no es producida por el virus de la hepatitis, no es producida ni por la hepatitis A, B, C, D, E, no. Esto es una hepatitis probablemente, porque todavía no se sabe con certeza, producida por un adenovirus. No existe todavía una vacuna para esta forma de hepatitis infantil que se presenta en niños debajo de los 14 años de edad. Es una hepatitis que produce signos parecidos a los de las otras hepatitis virales, es decir, produce ictericia, que es que los niños se pueden poner amarillos. Las heces son blanquecinas, la orina es de color Coca-Cola, dolor abdominal y deterioro rápido del niño. Muchos de ellos no presentan tampoco pues fiebre. Entonces es una hepatitis diferente. Se está estudiando a nivel mundial cuál es la forma de contagio, pero nosotros suponemos que como los demás tipos de hepatitis ingresa por vía oral, es decir, un objeto contaminado, alimentos contaminados, comida contaminada con heces, probablemente heces o orina. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la manipulación de alimentos y lavarse bien las manos para manipular los alimentos que se les va a dar a los niños, y los niños también tienen que cuidarse, pues lavarse las manos antes de ingerir alimentos. Nosotros igual estamos actualizados, tenemos información diaria para poder compartir con ustedes cualquier otra novedad acerca de este tipo de hepatitis fulminante, pero no hemos tenido ningún caso reportado aquí en el país. Ministra, hay una pregunta final que tiene que ver con la pandemia. Si bien usted ha mencionado, está prácticamente controlada. El COE nos ha quitado las mascarillas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, las personas que, sí, yo las sigo usando por precaución, las personas que, por ejemplo, no se han vacunado con la tercera dosis? Usted mencionaba que si no se vacunan en este mes de mayo o junio, podría haber un rebrote. ¿Cómo está esa vacunación de las terceras dosis? Bueno, nosotros estamos yendo, digamos que un poco lento en lo de las terceras dosis. Necesitamos que la ciudadanía sea corresponsable, venga a nuestros centros de salud. Tenemos más de 1,000 unidades de salud a nivel del país que cuentan con todas las vacunas para primeras, segundas, terceras y cuartas dosis. Tenemos que ser conscientes que, y esto yo sí solicito a los medios de comunicación que nos ayuden a comunicar a la ciudadanía, pues después de la segunda dosis o de la tercera dosis, si han pasado 5 meses, empiezan a bajar las defensas contra la enfermedad. Lo mismo después de haber sufrido COVID.
a partir de los 5 meses la inmunidad empieza a bajar. Entonces, sí, definitivamente nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que utilizar el mejor escudo que son las vacunas para evitar que haya un resurgimiento de la patología, ¿no? De la COVID. Tenemos muy buenos indicadores a nivel nacional. Nos hemos mantenido en 5% de positividad viral en promedio. Los casos siguen bajando, tanto los que se detectan por PCR como también por atención clínica. Esta semana, por ejemplo, hemos tenido 284 casos determinados a nivel de todo el país. Entonces, la verdad es que estamos extremadamente bien. Hemos tenido, lastimosamente, seguimos con un fallecido en estas últimas semanas, un fallecido a nivel nacional causado por esta enfermedad. Pero si queremos seguir así, si queremos que esta reactivación económica que hemos tenido gracias a la vacunación pues persista, el que nos sigamos sintiendo cómodos sin utilizar la mascarilla, hubo una baja, pues tenemos que seguirnos vacunando. Hubo una baja en la afluencia de gente a los centros de vacunación los primeros días después del anuncio del retiro de mascarillas, ¿verdad? Pero hace pocos días volvió a subir el número. Sí, nosotros tenemos más o menos, vacunamos entre un promedio entre 30,000 y 50,000 personas diarias. Entonces nos hemos mantenido en ese promedio, pero sí es necesario que la ciudadanía sepa que es importante vacunarnos, que la pandemia no ha terminado. La pandemia se terminará cuando la OMS a nivel mundial diga se terminó la pandemia. Nosotros en el Ecuador estamos muy adelantados en el control de la pandemia. Creo que el Ministerio de Salud Pública ha hecho un extraordinario trabajo y estamos con indicadores endémicos, es decir, indicadores bajos que nos van a decir que esta enfermedad sigue circulando en nuestro país, pero que ya no produce ni enfermedad grave ni tampoco la mortalidad que vimos al inicio y que nos ha permitido tener una normalidad. Ahora ustedes pueden ver, Milton, personas que ya salen a hacer ejercicio en la mañana sin mascarilla. Los conciertos nuevamente se están dando aquí en el país, los juegos de fútbol estamos reactivados definitivamente, pero queremos mantenernos así y eso implica seguirnos vacunando.